Vamos a estar en pie un momento. Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones que tú nos das, Señor. También rogamos, Señor, seas con nosotros, Señor, y la dirección, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para trazar correctamente, Señor, la Escritura, Señor, que hemos leído. Rogamos de tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, estimados hermanos. Vamos a abordar este tema que su servidor ha puesto de manera pues ya muy reiterativa: el advenimiento del Mesías. Quisiera empezar, hermanos, con pues lo que hemos leído y tomando como referencia lo que habíamos mencionado también en la mañana. El Señor inicia su ministerio, y dicho de otra manera, en términos más de nosotros, se da a conocer. Para el pueblo que el Señor había escogido antes del advenimiento del Mesías, era algo que de alguna manera romántica esperaban. Y digo romántica porque las mujeres que eran estériles, había mucho pesar en su corazón de que la posibilidad de que ellas fueran el vínculo a través del que la promesa de Dios se cumpliera, pues de alguna manera afectaba mucho a ellas. Y lo que nosotros ahora, hermanos, de alguna manera festejamos y conmemoramos, no conmemoramos la fecha, conmemoramos y celebramos el acontecimiento. ¿Por qué digo todo esto, estimados hermanos? Porque no hay muchos datos que nos lleven a la conclusión fehaciente de que podamos decir: en esta fecha nació el Señor Jesús. Pero de alguna manera se ha establecido que esta festividad se celebre el 24 de diciembre. Y por eso repito e insisto, conmemoramos y celebramos el acontecimiento, lo que Dios tuvo a bien prometer y cumplir. Ahora, hermanos, como introducción he de mencionar a ustedes lo siguiente. El propósito. La mayoría de nosotros somos cristianos de mucho tiempo, y algunos desde cuna. Y hemos presenciado también desarrollos teológicos de algunos de nuestros profesores y demás, y hemos escuchado la resolución que han tenido a bien tener y expresar, porque la Escritura lo menciona de esa manera, y lo han vertido de la siguiente manera: en una tríada de creación, caída y redención. Y pudiéramos agregar restauración. Y como bien mencionaba el hermano anciano gobernante, que tuvo a bien
dirigir la ceremonia de Adviento, hace referencia a Génesis 3. Los capítulos precedentes de Génesis 1 y 2, en este caso, nos dan información sobre la creación. Es inobjetable. Pero ya el capítulo 3 nos da más información y nos menciona la caída. Pudiéramos nosotros ahora decir y desarrollar mucho acerca de este capítulo 3 de Génesis, y solo mencionaremos algunos aspectos. Podemos nosotros ver en Génesis 3 que la relación del hombre con Dios era completamente franca y directa. No había intermediario. Cuando Eva sucumbe bajo el engaño de la serpiente antigua, hay varias cosas que también son dignas de destacar. Y dentro de todo este argumento, que bien pudiéramos llamarlo estratagema, porque eso es, el enemigo está usando estratagema. ¿Y qué es eso? Argumentos falsos para convencer y llevarlo a algún lugar. Caso concreto. Con que dijo Dios que no comieran del árbol, del fruto, ¿verdad? De los árboles. No. Dios no prohibió eso. Prohibió que específicamente no comiéramos de uno. Con que Dios dijo, ¿no? Pero sabe Dios que el día que de él comieran, ciertamente seréis como dioses. Y esto, hermanos, es tan actual. Es tan actual. Porque ha alimentado a la soberbia del ser humano a grado sumo. Y de alguna manera se vio plasmado de una manera más profunda en la etapa de ilustración en la historia de la humanidad, hablando del mundo occidental, donde el mundo cristiano hace a un lado a Dios y entrona a la razón, y todo aquello que no sea razonable no está bien, y se denomina como subdesarrollo. Y vean ustedes, hermanos, cuán actual es el lenguaje cuando se dice científicamente comprobado. Y esa palabra tan subversiva denota esa anarquía, esa desobediencia, esa rebeldía de someterse a Dios. En la Escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos muchos pasajes referentes al orden establecido por Dios en su creación. Y de una manera rápida y somera podemos decir lo que dice establecido: noche, día, sol, luna, lluvia, que para nosotros es normal. Pero esto, hermanos, es simplemente un orden establecido por Dios. Cuando el hombre, hermanos, cae
a través de Eva y Adán, pierde esa relación directa con Dios. Tan es así que es expulsado. Es expulsado. Y esa relación directa que había con Dios queda rota. Hemos dicho, su servidor ha dicho muchas veces, en la etapa introductoria de los cánones de Dort se hace ese cuestionamiento. ¿Dios hubiese sido injusto si hubiese dejado al hombre perdido? Y la respuesta es no, porque Dios había advertido: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirás. Y como se leyó al principio de la ceremonia de Adviento, hermanos, también en ese mismo capítulo 3 de Génesis se leyó lo que se denomina el protoevangelio. Las primeras promesas de restitución. Por eso decimos creación, caída y redención. Y tomando como punto de referencia, hermanos, un pasaje de la Escritura, quisiera llevarlos de la mano y que leyeran juntamente conmigo. Yo lo voy a leer. En el libro de los Hechos, casualmente, como hemos hecho referencia ya muchas veces a el capítulo 2, donde nosotros podemos encontrar más información sobre este acontecimiento. En el capítulo 2, en los primeros versículos, hasta el 13, nos menciona el testimonio de Dios a través del Espíritu Santo derramado en un puñado de creyentes. Unos cuantos, relativamente con los que había en ese momento en Jerusalén. Y el versículo 11 de este mismo libro de los Hechos dice lo siguiente: las mismas personas estaban dando testimonio que oían en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Paréntesis, eso es un paréntesis. Lo que quiero destacar es lo siguiente. Vamos ahora hasta el versículo 22. En la palabra predicada por el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué quiero destacar con esto que he leído? Lo siguiente: el plan de Dios para su creación y para la humanidad. ¿Y por qué lo destaco? Porque muchos, en aras de denostar a Dios mismo, se atreven a decir que a Dios le falló el plan. Y para resarcir su error, manda a Jesucristo. Pero la misma palabra da testimonio y dice que no es así.
dice que ese Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, a este, entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Hago un paréntesis. Consejo. ¿Qué es un consejo? Un grupo de personas. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, Dios se manifiesta, y como dijimos, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene un papel importante que desempeñar en este plan. Dios Padre decreta, Dios Hijo ejecuta, y el capacitador por antonomasia es el Espíritu Santo. Y es el verdadero vicario de Dios en el mundo. ¿Por qué digo todo esto, hermanos, que ahora estoy mencionando? Porque estamos en vísperas de conmemorar el acontecimiento que dio lugar al regocijo de los que creen en el Señor Jesús, o creemos. La alegría que debemos de tener y profesar por este acontecimiento. Por eso, dentro de la tradición de las velas de Adviento es eso, esa ansiedad de conmemorar el acontecimiento sublime que Dios manifestó a la humanidad a través del advenimiento del Mesías. Y es esto, hermanos, que la iglesia que con ansias y con mucho gusto conmemora. Ya lo celebramos, qué bueno, pero ahora también es el, como decíamos en la mañana, el Maranata. El Cristo viene. De ahí, hermanos, la importancia. Volviendo al pasaje inicial que hemos tomado como referencia, nos encontramos con la recepción de los primeros enviados en número 70, que Dios los envía, como dijeran ahora, como evangelistas, como misioneros. Y vean los versículos precedentes de lo que hemos leído, versículo 17 del versículo 10. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. De esto, hermanos, podemos sacar mucho, mucho. Si nosotros nos percatamos y estudiamos en la Escritura, cómo el Señor dice que Dios va a conceder muchas señales.
y cosas que serán extraordinarias para nosotros. Pero hay que tener cuidado. Aquí en su momento Dios les dio la facultad de que los ángeles caídos, llamados demonios, se sujetaran a estos hombres, que Dios les había dado autoridad, Jesús mismo. Tengamos cuidado. Otra vez, el ego del hombre. Voy a dar un testimonio, hermanos, que de primera mano. Ahora en la salida con algunos pastores al sureste, visitábamos una iglesia y un hermano decía con cierta jactancia: no, hermanos, vamos a programar una campaña evangelística tremenda, dice. Y va a venir un misionero de Guatemala y ese sí de veras tiene poder. Ah, pero les va a cobrar. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Lamentablemente las iglesias en el sureste mexicano son muy proclives a ello. No digo que aquí seamos exentos, ni en el norte tampoco. Pero lo que estamos destacando es que se predique la Escritura de una manera honesta. Y de alguna manera el Señor Jesús también ataca su ego y les dice: cuidado, no estén contentos porque los demonios se les someten, sino estén contentos de que sus nombres están escritos en los cielos. Y pudiéramos tomar, hermanos, como ejemplo lo que vierte Pablo en una de sus cartas. Yo sembré, Apolos regó. ¿Y cómo termina? Y no es el hombre. Y es ahora, hermano, lo que estamos nosotros de alguna manera conmemorando y celebrando la promesa de Dios cumplida a su pueblo. En primer lugar, a Israel. Porque Dios prometió al pueblo israelita el Mesías. Pero fíjense bien, hermanos, y voy a decir esto con mucho cuidado. El pueblo de Israel, rebelde a Dios mismo, estaba cegado. ¿Cómo menciona la Escritura, por ejemplo, en el clásico pasaje de Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No dice eso? Lo vimos, pero sin atractivo. Lo subestimamos. Pero aún así ellos estaban cumpliendo lo que Dios había dicho. Por eso estoy diciendo que lo voy a decir con mucho cuidado. Y vean ustedes cómo esta rebeldía es tremendamente manifiesta en el final del libro de los Hechos. Nos encontramos al apóstol Pablo después de las vicisitudes del viaje, llegando a Roma. Pero también lo encontramos dentro de esa vicisitud con ciertas libertades.
Y una de ellas, o dos, dignas de destacar, son las siguientes. No fue directamente al calabozo. Le dieron permiso a vivir en una habitación rentada, donde estaba custodiado por un soldado y donde se le permitía tener un asistente y donde se le permitía también recibir personas. Entonces, cuando Pablo llega a Roma, no se queda así. Predica el testimonio del Señor Jesús y habla con la comunidad, vamos a llamarla así, judía, y habla también con la comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana dice: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni se ha enviado a ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero aquí viene la contra. Queremos oír de ti lo que piensas. Y fíjese bien cómo se denomina el cristianismo aquí, porque esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal de ella. Lo que quiero destacar a ustedes es lo siguiente, hermanos: la rebeldía del ser humano, y aquí ejemplificada a través de los israelitas. Y nos encontramos con una, ¿cómo voy a llamarlos? Una discusión. Algunos, dice el versículo 24 de Hechos 28, que algunos asentían a lo que Pablo decía. ¿Y qué decía Pablo? Predicando el Evangelio, predicando a Jesús mismo. Pero otros, dice, no creían. Volvemos al pasaje de referencia de Lucas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Aquí viene lo importante: y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ven la importancia? Tenemos estos dos aspectos en el libro de los Hechos al final: los que creen y los que no creen. ¿Y cómo da testimonio Pablo de ellos? Dice el escritor de Hechos, Lucas: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló. ¿Quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Paréntesis. Palabras duras del profeta a su mismo pueblo. ¿Y quieren saber algo? No fue el único. Vean ustedes la parte final de Deuteronomio, cómo Moisés pone por testigos
al cielo. Y dice, yo sé que después de mí ustedes se van a apartar. Y pongo al cielo y tierra por testigos de que esto va a suceder. Y vaya que sucedió. Pero aquí, hermanos, también viene dentro de todo esto que hemos englobado la promesa hecha a Dios, al ser humano. Ellos, sin quererlo y sin saberlo, estaban cumpliendo lo que se había escrito de ellos. ¿Ustedes recuerdan cómo en el mismo libro de los Hechos menciona cuando Pablo predicaba en las sinagogas y cómo había ese tipo de conflictos? Y Pablo de alguna manera, ¿saben qué? Ya estuvo suave. De hoy en adelante me voy a los gentiles. ¿Y qué hicieron los gentiles? Se regocijaron en gran manera. Ajá. Y aquí viene algo como un texto paralelo. Sabed pues, versículo 28, que a los gentiles me es enviada esta salvación de Dios, y ellos ¿qué? Oirán. Viene a mi mente un texto también dicho por el Señor Jesucristo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y ellas ¿qué? Oirán mi voz. Vean ustedes cuánto sentido y cuánta unidad tiene la Escritura. Y eso es, hermanos, lo que conmemoramos en estos días, el acontecimiento, y celebramos que el Señor tuvo a bien cumplir su promesa en Jesucristo. Y ansiosamente anhelamos conmemorar. Y estamos como la cuenta regresiva, ¿no? 10, 9, 8, 7, ¿no? Como los años nuevos, ¿no? Algo parecido. Esto es, hermanos, lo que conmemoramos. El advenimiento del Mesías. Creemos, no por nosotros mismos. Creemos porque Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Y esto es, hermanos, lo que celebramos. Y también, aunado a la celebración, la palabra nos dice que no a todos, no a todos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ven ustedes, hermanos? Dios ha querido revelar esto. Y fíjense bien, hermanos, cómo San Pablo, de alguna manera más específica, lo menciona en la carta a la iglesia de Éfeso. Y yo lo voy a leer. Efesios 3, hasta el versículo 11. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado
el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. ¿En qué consiste? Que los herederos son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual dice: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. ¿Y cómo termina? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es el que tiene la preeminencia en todo. Por amor a mí mismo los he perdonado, dice Isaías. Y en otro lugar Isaías dice: ved a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso es ser absoluto. Eso es soberanía, hermanos. Y en esto consiste el Evangelio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a todos. ¿Ven la importancia? La trascendencia de la obra de Cristo no es cualquier cosa, es tremenda. Y eso es, hermanos, lo que nos lleva a ansiar, a conmemorar el advenimiento del Mesías. Y ahora de una manera diferente. Ya no como ese niño aparentemente desprotegido, naciendo en un pesebre. No. Ahora con todo su esplendor. El Maranata. Cristo viene. Esto, hermanos, es de alguna manera rápida lo que la Escritura menciona sobre la obra mediadora del Señor Jesucristo y la importancia que tiene. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús, ya resucitado, se une a un par de discípulos que van caminando a Emaús? Y cómo Él mismo da testimonio de sí, ¿a través de qué? De la Escritura. Ajá. Y cómo dice la Escritura que estos hombres sentían.
emoción, fuego en su corazón, que posteriormente ellos dieron testimonio. Cómo ardía nuestro pecho cuando Él nos predicaba sobre esto. Y es este mismo ardor, este mismo fervor, este mismo gusto es el que la iglesia cristiana, bien llamada cristiana, debe de tener como alegría del advenimiento de su Salvador. Y esto es, hermanos, de una manera general, lo que, como dijo el apóstol Pablo, vertido de una manera un poquito más simple, y con esto termino, ahí en el capítulo de Romanos 16, dice de esta manera: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. ¿Qué podemos añadir? En lo absoluto nada. Por eso quise terminar con esto y destacar el privilegio que Dios nos ha dado de darnos a conocer este misterio que se mantuvo oculto desde tiempos eternos y que Dios no se los quiso dar a los sabios y entendidos, sino a las personas comunes como nosotros. Les invito a estar en pie. Te agradecemos, Señor Santo, las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, entender, conocer un poco, Señor, de lo que tú, Señor, has determinado y mantuviste, Señor, oculto y no lo diste a conocer a los sabios y entendidos. Rogamos, Señor, que seamos, Señor, de alguna manera bien correspondientes, Señor, a esta gracia que nos has dado. Rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, no se quede ahí vacía, Señor, sino haga su trabajo en nosotros. Rogamos, Señor, de tu gracia y pedimos encarecidamente, Señor, perdón por nuestras faltas. En Cristo Jesús agradecemos tus bondades. Amén.